Bienvenidos a la clase número 12. Vamos a ver algunas cosas bien básicas sobre templates. Veamos un ejemplo. Tenemos una función max donde pasamos dos size_t's y nos devuelve el máximo de los dos. También queremos implementar uno para enteros sin. También queremos implementar uno para flotantes, otra para doubles. Y encima queremos agregar todas sus versiones para el mínimo. Podemos ver que hay duplicación de código por todos lados, y ni hablar si queremos hacer módulo y demás operaciones. Para eso podemos utilizar lo que se llaman functions templates. Vamos a ir por partes. Estamos en el H de min-max, que es donde vamos a poner nuestros métodos. Tenemos el keyword template, que nos indica que vamos a crear un template. Entre los picos tenemos T, que es un timename. Timename identifica que esto va a ser un tipo genérico, que luego va a ser reemplazado por algún tipo en particular. Y fíjense que ese T aparece en justo los lugares del código donde teníamos exactamente los tipos que diferían. T es un identificador usado en el resto del template y se reemplaza en tiempo de compilación por el tipo real. ¿Cuáles son algunos constraints con los templates? Algunas limitaciones. La declaración y la definición de la función tienen que estar en el mismo archivo. ¿Por qué? Porque el compilador necesita chequear en tiempo de compilación esto y no podemos caer en el linker para que encuentre las referencias en los distintos OBJs. Se necesita tener esa información en compilación. Tengan muy en cuenta que un function template no es una función. Un template no es una función. Es como decir que los planos de la casa no son la casa, sino que nosotros con los planos de la casa podemos construir una casa acorde. Bueno, en este caso con el template podemos construir una función acorde. ¿Cómo funciona el mecanismo de llamada? Primero incluimos por supuesto el header file donde se incluye, si no, no lo va a ver, y el compilador chequea, fíjense, en tiempo de compilación, que para el template que nosotros queremos instanciar, los argumentos que le pasamos sean correctos. Luego, el compilador, de alguna manera, esto depende de la implementación, va a generar un método donde se reemplace el tipo del template en los distintos lugares donde estaba el T. Y va a chequear que este método compilado sea correcto. Luego va a reemplazar el template que tenemos acá por la llamada de ese nuevo método. Hay un montón de detalles que el estándar los nombra y depende de la implementación que le dé el compilador. ¿Sí? Esto puede ser una posible implementación, no necesariamente es la mejor ni la única, pero es a grandes rasgos una forma de cómo esto se expande. Se ve el template, se expande, se genera una función en base a ese template con el argumento y se reemplaza el template por la llamada de esa función nueva. Function templates con múltiples parámetros. Fíjense que no hace falta tener un solo timename, puedo tener todos los que desee. Entonces fíjense este método, SameSizeOf, que toma dos elementos y se fija si el sizeOf de sus tipos es igual para retornar true en ese caso. Fíjense cómo se llama acá. Int i es igual a 15, double d es igual a 2.0, se llama el SameSizeOf, int como el tipo t, double como el tipo s y se llama con los dos parámetros. En este caso nos va a devolver seguramente false porque en la mayoría de las arquitecturas el sizeOf de un double son 8 bytes y el de un entero son 4. ¿Qué pasa en este caso? Pregunta. ¿Compila esto? Omitimos los argumentos en los picos del template. Esto sí compila porque los templates tienen una fortaleza que es que pueden inferir el tipo de template según cómo le pasemos los argumentos. Como acá el compilador ve que esto es un template y que i es un entero y que d es un double, infiere que el t acá va a ser un entero y el s va a ser un double, entonces no hace falta pasarle los argumentos a mano.
¿Qué pasa en este caso? Modificamos el template para que llame al método f del tipo t y al método f del tipo s. ¿Qué va a pasar en este caso? Y por supuesto no va a compilar, porque si bien encuentra el template, cuando lo genera y reemplaza el t por entero y el d por el s por double, ve que ni el entero ni el double tienen un método llamado f. Entonces el compilador falla en esta instancia cuando trata de generar el método que se va a usar para llamar acá. También una función, por ejemplo, puede tener argumentos que sean equivalentes al timename del template y argumentos que no lo sean. Fíjense acá en este puntero, que debería tener un bloque contiguo de este tamaño, lo va iterando y va guardando la suma allí y la retorna. Fíjense acá varias cosas, ¿no? El tipo T debe tener el operador asignación, el tipo T debe tener el operador el operador más igual sobrecargado, porque si no eso no compilaría. En este caso se le pasa el tipo int, como el T, un array del mismo tipo, de int, y se le pasa el size t. Eso es lícito y es correcto. También podemos mover el size t del argumento de la función al parámetro. Fíjense que este parámetro no hace falta que sea un timename, puede ser un tipo específico. Y esto se lo invoca de esta manera. El único problema de esto es que si invocamos este template con un 5, con un 6, con un 7, con un 8, nos va a generar distintos métodos para cada uno, lo cual va a incrementar el tamaño del código. En este caso, esto va a llamar este mismo método. Pregunta. Esto compila. Fíjense que tenemos el timeNT, que es entero, el número que recibe como size, que es esto, y va a invocar ahora este método. Esto compila. No, ¿por qué no compila? Porque los argumentos de template deben ser conocidos en tiempo de compilación. Y esto es una función. Y esta función no se puede saber lo que va a retornar en tiempo de compilación. Por lo tanto, esto no compila. Si esta función fuese inline, ahí podría andar, porque si acepta ese hint del compilador, podría retornar un número. O si fuese una macro, lo mismo, porque en tipo de preprocesamiento podría directamente reemplazar la macro por el número. Class templates. Bueno, esto es lo más usado, los templates con respecto a clases. Es bastante parecido a function templates. Antes de la declaración de la clase en lugar de la función, se coloca el keyword template y todos los timenames que querramos. Este T se reemplaza en todos los lados de la definición que querramos y las mismas reglas y comportamiento que los function templates se sigue en cuanto a que la definición y la declaración tienen que estar en el mismo archivo, en cuanto a la generación de la clase, etc. Fíjense acá cómo se llama, double entity, lo instanciamos para double, acá se va a generar esta clase totalmente nueva que va a reemplazar los tests por double y se puede llamar el constructor porque recibe una referencia constante a un double. Lo mismo con entero y fíjense cómo se llama el getter que me retorna el entero. Pregunta. ¿Esto compila? Es la misma clase de antes, donde tengo una clase A que tiene su constructor por copia que es privado. Tenemos aquí una instancia de A y se instancia el template para el tipo A que se le pasa el A en el constructor. Esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque ni siquiera cuando se llama el constructor, paso anterior, cuando el compilador ve esto, entity con A, trata de generar una clase reemplazando el T por la clase A. El problema es que acá mEntity va a tener tipo A y acá se quiere llamar el constructor por copia de A. Pero el constructor por copia en A es privado, por lo tanto nos va a decir que el copy constructor de A no es accesible.
Entonces falla en esa instancia en compilación. Otra pregunta, ¿esto compila? Parecido el ejemplo, pero ahora tiene una función virtual pura. No va a compilar, porque cuando el compilador ve esto, trata de generar una clase que va a reemplazar los t's por a, pero en este caso va a tratar de instanciar o tener aquí como una de sus variables miembros una instancia de a, y no se pueden tener instancias de a porque como tiene un método virtual puro y vimos en la clase de inheritance y polimorfismo que las clases con métodos virtuales puros no son instanciables. También podemos tener y pasar templates como argumento de templates. Fíjense acá. Ese template, que es una function template fun, toma un t y un c. Espera que el c pueda aplicársele scope operator y tenga en su scope una función f que toma dos valores de tipo t que va a depender de lo que se decida en el código cuando se quiera generar una clase con una función con ese template. Y acá tenemos una clase sum, que es una clase template que tiene el typename t y reemplaza el t en estos distintos lados. Tiene un método estático y retorna simplemente el t1 más t2. Fíjense cómo se le instancia acá. Fun, cuando le pasamos int, va a reemplazar esta t aquí y aquí y aquí por enteros. Y cuando pasamos sum de int, va a generar una clase sum donde reemplaza las t por enteros y acá esta c la va a reemplazar por sum. Como sum tiene un método estático que se llama f, que toma dos enteros por cómo lo definí, entonces esto no va a fallar, va a andar bien. También se pueden poner default parameters en los class templates y también los function templates, por supuesto. Fíjense que tienen que seguir las mismas reglas que los default values para los parámetros de las funciones. Es decir, que si un argumento del template tiene un valor por defecto, todo parámetro siguiente a ese, todos los consecutivos deben tener valores por defecto también. Entonces, si invocamos la función así, se asume que el segundo valor de esta lista de parámetros del template va a usar el sum de int. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense que acá se suprimieron el t y el c. ¿Cuál termina llamando? Esto no compila. ¿Por qué? Porque si bien este tiene default value, no se puede inferir el tipo t, porque esto es un float y esto es un entero. Como esto es un float y esto es un entero, no se puede decidir si el t va a ser float o va a ser entero. Entonces, por lo tanto, no compila porque no puede inferir el compilador los argumentos del template. Esto sí compila, porque ambos son flotantes. No se pone ninguno de estos dos argumentos, al primero lo infiere de la llamada y el segundo lo sabe porque utiliza su default value. ¿Cuál es el problema con este template? Fíjense, entity tiene un elemento t y tiene un setter que toma un const t y hace que melement sea igual a t. Acá lo instanciamos con int pointer y queremos setear un new int de 123. El problema es que el int pointer va a ser reemplazado en estos distintos lados. El t va a ser reemplazado por el int pointer y acá vamos a terminar teniendo un const int pointer t y acá vamos a querer igualar un int pointer a un const int pointer, con lo cual va a violar el contrato de constness y nos va a dar un error de compilación. ¿Cuál es el problema con este template? Si sacamos el const, el problema es que tenemos un memory leak porque entity no tiene ningún destructor. Y acá estamos haciendo un new int de 123, dándole el ownership de la memoria a entity, y entity en ningún momento lo borra. Entonces tenemos un memory leak porque nunca se llama el delete sobre esa data. Ahora vamos a ver
la especialización de template. Tenemos dos tipos, parcial y total. Este era el template que teníamos antes. Para especializar un template hay que tener una versión general, Luego, inmediatamente luego de ese código, tenemos que poner las especializaciones que querramos. Por ejemplo, en el caso anterior, queremos que cuando t sea un puntero, se llame el delete en el destructor. Entonces esto se declara de la misma forma. La parcial lleva lo mismo, nada más que entre picos, fíjense la diferencia, va la especialización, tPointer. Y acá agregamos el destructor, que no estaba antes, el setter sigue siendo el mismo, y la variable miembro sigue siendo la misma. O sea que debemos, si queremos, repetir todo lo mismo acá y agregarle o modificarle los métodos que queramos. Fíjense acá, en este caso que lo estamos instanciando con un entero, se llama la versión general del template, y en este caso que estamos instanciándolo con un puntero, se usa la versión especializada. Entonces este setter ya no tiene más riesgo porque cuando se salga de scope entity 2 va a llamar a su destructor y va a llamar el delete sobre esa memoria. Ahora, ¿cómo es la especialización full? ¿Por qué se llamaba parcial? Porque funcionaba para un subconjunto de tipos, es decir, para todos los punteros. La full es cuando funciona para un tipo en particular, una especialización en particular. De la misma manera tenemos que tener la general, si queremos podemos tener la especialización parcial antes y luego la full. En este caso queremos que para enteros funcione de determinada manera. Entonces se obvian los parámetros acá porque ya no hay más tipo t y se coloca el tipo específico acá y se reemplaza en los distintos lugares la t por el entero. Entonces acá se llama la versión general porque estamos instanciando un double y acá se llama la versión especializada full porque estamos instanciándola con un entero. En este caso, ¿qué template es usado si omitimos el argumento? Se usa la especialización de int, la de punteros o la general. Error de compilación. Especializar no significa que si obviamos los parámetros va a usar una u otra. Especialización significa que para determinados tipos de parámetros la clase generada por la especialización va a ser de uno u otro tipo. Otro ejemplo. Fíjense que tenemos acá la clase general, la clase especializada para punteros y la especialización full para pointer. ¿Qué se llama acá? Si acá tenemos un puntero y acá tenemos especialización de puntero y a su vez tenemos la de pointer. ¿Cuál llama? Cuando el compilador tiene varias especializaciones o varios templates para elegir, elige siempre el más especializado. Entonces en este caso va a utilizar la especialización full. ¿Cuál es el problema con el siguiente template si nosotros usamos float o doubles? Fíjense, clase comparator, una función f que va a comparar los parámetros y va a devolver true si son iguales y false si no lo son. El problema acá es que podemos tener problemas de precisión al comparar puntos flotantes y doubles. ¿Sí? Esto no lo vamos a tocar en esta clase, pero no se pueden comparar los tipos flotantes y doubles con el igual, ¿sí? Porque nos pueden dar números, nos puede dar false, números que en realidad están siendo iguales. Hay que utilizar un epsilon en particular. Esto lo pueden investigar en internet porque no lo vamos a ver ahora. Lo que habría que hacer para solucionar ese problema es hacer una especialización full para flotantes y usar un comparador de flotantes y hacer una especialización full para doubles y usar un comparador de doubles. Como así también, si ustedes quieren instanciar ese template con una clase que no tiene el operator equal sobrescrito, eso le va a dar un error de compilación porque le va a decir que ese operador no está presente. También tenemos herencia de template. ¿Cómo funciona la herencia de template? Supongamos que tenemos un contenedor que sirve como interfaz, que tiene todos métodos virtuales puros, que nos da el tamaño del contenedor, si está vacío o no,
coloca un elemento al final del contenedor y nos da el elemento del frente. Y es de tipo template. Fíjense que ponemos el tipo T acá para que en la interfaz sea reemplazado una vez que lo instanciemos. Esto es una clase abstracta, por supuesto no se puede instanciar. Podemos heredar con un contenedor en particular. Supongan que yo quiero soportar esta interfaz y quiero implementar un vector. Heredamos de este contenedor, de iContainer. Mi contenedor también va a ser templatizado en este caso. Y le pasamos el T directamente acá en la herencia para que el iContainer se genere en base al T necesario. Luego agrego las variables miembros que quiero y hago un override de los métodos como corresponde. Y lo llamo de esta manera: myContainer con sizeT. Va a ser un contenedor que va a tener sizeT y va a heredar de iContainer con sizeT. Bien, hemos llegado al final de la clase. Vamos a ver algunos coding guidelines. Tengan en cuenta que los templates pueden incrementar mucho el tamaño del código cada vez que instancian uno, ¿no? Si yo tengo un template que tiene muchísimas variables miembros y los instancio para 40 tipos distintos, eso me va a generar 40 clases distintas, ¿sí? Si bien hay ciertas optimizaciones, pero esto depende del compilador. Por supuesto, el compilador podrá ver que si instancio un template que tiene 40 funciones y yo lo instancio para tipo double y de esas funciones en todo el código uso nada más que 10, el compilador debería ser lo suficientemente inteligente para no exponer ni implementar las 30 restantes, total no son usadas. Pero esto de nuevo no es estándar, esto depende del compilador. Y cuando ustedes tienen algoritmos que pueden trabajar de igual manera en diferentes tipos de datos, esos son excelentes candidatos para templatizar, como por ejemplo el mayor, el menor, el mínimo, el máximo, el módulo, etc. O sea, todo ese tipo de métodos son los mejores candidatos para templatizar, así no andamos repitiendo código por todos lados. Porque acuérdense una cosa: si tengo una función de 20 líneas que funciona con muchísimos tipos distintos, y yo no la templatizo y supongamos que me hago 10 versiones de esa función para distintos tipos, si tengo que hacerle un cambio porque descubrí un error o porque le quiero agregar algo a ese método, tengo que ir y modificar todas las funciones. Esos son los problemas de andar con código duplicado. Bueno, muchísimas gracias por atender esta clase. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase, si Dios quiere.